En el corazón de Sevilla, un matrimonio marcado por años de silencio estaba a punto de romperse bajo el peso de la traición y la ambición. «Eres estéril, Camila, y una carga que mi familia no merece», rugió Esteban con la voz envenenada por el desprecio de su madre. La bofetada resonó en el opulento salón de los Llorente con la fuerza de un trueno. No fue una bofetada física, sino una herida verbal, mucho más profunda y dolorosa, que dejó a Camila Serrano sin aliento, con el corazón encogido en un puño de hielo. Llevaba 10 años escuchando variaciones de esa misma frase, susurradas por su suegra, doña Aurelia, con una sonrisa malévola, o insinuadas en la fría indiferencia de su marido, Esteban, pero nunca antes se la habían arrojado a la cara con tanta crueldad, con tanto desprecio. Esteban Llorente, CEO de Construcciones Llorente, una de las empresas más importantes de Andalucía, era un hombre tallado en mármol, guapo, imponente y gélido. Sus ojos grises, que una vez la miraron con amor, ahora solo reflejaban el frío acero de la ambición. Estaba de pie junto a la gran chimenea de mármol, su traje a medida impecable, su postura erguida como un rey en su castillo. Pero sus palabras eran las de un tirano. 10 años, Camila, continuó, su voz un látigo. ¿Sabes lo que son 10 años esperando un heredero? Mi madre tiene razón. Un imperio como el nuestro no puede caer en manos de extraños. Necesita sangre de mi sangre. Camila tragó saliva, tratando de encontrar su voz. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negaba a derramarlas. No le daría esa satisfacción. «Tu imperio», susurró ella, las palabras apenas audibles. «¿Y yo qué soy en todo esto, Esteban? ¿Un adorno? ¿Una incubadora defectuosa? No te atrevas a hablarme en ese tono», espetó él, dando un paso hacia ella. «Has vivido como una reina, tienes todo lo que una mujer podría desear. Lujo, posición, un apellido respetado. Quería una familia», gritó ella, la desesperación rompiendo finalmente sus cadenas. «Quería un hijo, nuestro hijo. Quería un marido que me amara, no un socio de negocios que me desprecia». Doña Aurelia, que había estado observando la escena desde el umbral de la puerta con una satisfacción apenas disimulada, decidió intervenir. Era una mujer de 70 años, pero su espalda era más recta que la de una joven, y sus ojos negros, pequeños y brillantes, eran como 2 fragmentos de obsidiana. Vestía un elegante vestido negro que acentuaba su palidez y su aire de matriarca implacable. «Ya basta de dramas, Camila», dijo con una voz sedosa y letal. «La realidad es la que es. Mi hijo necesita un heredero, y tú no has sido capaz de dárselo. Es una lástima, pero los negocios son los negocios, y la familia es el negocio más importante de todos». Camila la miró, el odio y la impotencia luchando en su interior. Esa mujer había sido su verdugo silencioso, la artífice de su miseria. Había envenenado a su hijo contra ella, día tras día, con la paciencia de una araña tejiendo su tela. «Esto no tiene nada que ver con los negocios», replicó Camila, su voz temblando de rabia. «Esto es crueldad. Es tu crueldad, Aurelia. Siempre me has odiado». «No te odio, querida», dijo Aurelia, acercándose y ajustando un pliegue inexistente en el vestido de Camila. Su toque era frío como el hielo. «Simplemente, no eres suficiente. Nunca lo has sido. Esteban necesita una mujer fuerte a su lado, una mujer fértil, una Llorente de verdad». Cada palabra era un puñal. Camila se sentía desmoronarse por dentro. Miró a Esteban, buscando un atisbo de defensa, una chispa del hombre del que se había enamorado. Pero no encontró nada, solo un vacío gélido. Él asintió, validando las palabras de su madre. «Mi madre tiene razón, Camila. Lo he pensado mucho. Esto no puede seguir así». La habitación parecía encogerse a su alrededor. El aire se volvió denso, irrespirable. Los retratos de los antepasados Llorente, colgados en las paredes forradas de seda, parecían mirarla con desdén. Ella era la pieza que no encajaba, la rama seca en un árbol genealógico orgulloso y frondoso. Esa noche, Camila durmió en una de las habitaciones de invitados, o más bien, se tumbó en la cama, mirando el techo, mientras las horas pasaban como una lenta tortura. Recordaba los primeros años de su matrimonio, llenos de promesas y sueños. Esteban había sido diferente entonces, más cálido, más humano. Reían juntos, hacían planes, soñaban con una casa llena de niños. Pero la presión de doña Aurelia y la obsesión por el heredero habían comenzado a erosionar su amor como una marea implacable. Primero fueron las visitas a los médicos, las pruebas humillantes, los tratamientos agotadores, y luego
El veredicto, susurrado por los especialistas con una compasión profesional que no lograba ocultar la dureza del diagnóstico. Infertilidad sin causa aparente. Una etiqueta que, para la familia Llorente, era una sentencia de culpabilidad. Y la culpable, por supuesto, era ella. Nadie se atrevió a sugerir que el problema pudiera ser de Esteban. Un Llorente no podía ser imperfecto. El silencio se instaló entre ellos. Un silencio denso, cargado de reproches no dichos. Esteban se refugió en el trabajo, en viajes de negocios cada vez más largos. Camila se quedó sola en esa mansión que se sentía más como una jaula de oro. Intentó llenar sus días con obras de caridad, con clases de pintura, con cualquier cosa que la distrajera del vacío de su vida. Pero nada funcionaba. El dolor era un compañero constante, una sombra que la seguía a todas partes. A la mañana siguiente, el desayuno fue una ceremonia fúnebre. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Esteban leía el periódico económico con una concentración exagerada. Doña Aurelia sorbía su té con una calma exasperante. Camila apenas probó bocado. «He hablado con mis abogados», dijo Esteban de repente, sin levantar la vista del periódico. «Empezarán los trámites del divorcio la semana que viene». Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo sabía. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo así, de una forma tan fría y burocrática, le rompió algo por dentro. «¿Así, sin más?», logró decir. «¿Después de 10 años? Es lo mejor para todos», respondió él, finalmente mirándola. Sus ojos no mostraban emoción alguna. «Serás generosamente compensada, por supuesto. No te faltará de nada». «No quiero tu dinero, Esteban», dijo ella poniéndose de pie. La silla arañó el suelo de mármol. «Quería a mi marido». «Ese hombre ya no existe», intervino Aurelia, dejando la taza en el plato con un tintineo deliberado. «Ahora, si nos disculpas, mi hijo y yo tenemos una reunión importante. Hay que asegurar el futuro de la empresa». Se levantaron y salieron del comedor, dejándola sola en medio de esa opulencia fría y sin alma. Camila miró a su alrededor, a la mesa de caoba pulida, a la vajilla de plata, a los enormes ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado. Lo tenía todo y no tenía nada. Se sintió atrapada, humillada, rota. Pero mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer por sus mejillas, una nueva emoción comenzó a brotar en su pecho, pequeña pero intensa, como la llama de una vela en la oscuridad. Era rabia, una rabia pura y helada. No iba a dejarse destruir. No iba a ser la víctima silenciosa de su crueldad. Esteban y su madre habían subestimado su fuerza. Habían confundido su paciencia con debilidad, y ese iba a ser su mayor error. Salió al jardín, el aire fresco de la mañana sevillana en su rostro. Miró hacia el balcón del despacho de Esteban, donde él y su madre seguramente ya estaban planeando su futuro sin ella. Un futuro con una nueva esposa, una nueva madre para el heredero que ella no pudo darle. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Serás generosamente compensada», había dicho él. Oh, sí que lo sería, pero no de la forma que él imaginaba. Iban a lamentar el día en que decidieron convertirla en su enemiga. La guerra acababa de empezar, y Camila Serrano, la esposa inútil, estaba a punto de demostrarles de lo que era capaz. Se secó las lágrimas con un gesto decidido. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba forjado en acero. El veneno de doña Aurelia no se administraba en dosis letales, sino en un goteo lento y constante, diseñado para erosionar la voluntad y envenenar el alma. Durante años, había perfeccionado su técnica con Esteban, transformando el amor que una vez sintió por Camila en una mezcla de resentimiento y decepción. Una semana después del cruel anuncio, el ambiente en la mansión Llorente era irrespirable. Camila vivía en un limbo, relegada a una suite de invitados, mientras los abogados de Esteban preparaban una ofensiva legal que ella aún no comprendía del todo. Esteban la evitaba, saliendo antes del amanecer y volviendo tarde por la noche, cuando ella ya se había encerrado en su habitación. La única presencia constante era la de Aurelia, que parecía disfrutar de la tensión, moviéndose por la casa como una emperatriz, supervisando la caída de un reino enemigo. Una tarde, Camila bajó a la biblioteca en busca de un libro y encontró a Aurelia y Esteban en medio de una conversación. No la vieron entrar. Se quedó quieta detrás de una estantería, el corazón latiéndole con fuerza. «Y tienes que ser firme, Esteban», decía Aurelia, su voz un susurro sibilante. «No puedes mostrarle debilidad. Camila es más astuta de lo que parece. Usará el sentimentalismo para manipularte». «No lo hará, madre», respondió Esteban. Su voz sonaba cansada. «Ya ha aceptado el divorcio.
Solo es cuestión de firmar los papeles. No seas ingenuo, replicó Aurelia con dureza. Una mujer despechada es peligrosa, y no podemos permitirnos ningún escándalo. El apellido Llorente debe permanecer inmaculado, sobre todo ahora. ¿Ahora?, preguntó Esteban. Aurelia sonrió, una curva delgada y depredadora en sus labios. He estado moviendo algunos hilos, hijo mío. La familia Salvatierra. ¿La recuerdas? Tienen una hija, Marina, joven, bella, de buena familia, y lo más importante, fértil. Su madre me ha asegurado que anhela formar una familia numerosa. Camila sintió náuseas, así que ya le habían encontrado una sustituta, una yegua de cría para asegurar la dinastía. La frialdad con la que hablaban de su futuro, de reemplazarla, era monstruosa. Madre, es demasiado pronto, protestó Esteban, aunque su tono carecía de convicción. El tiempo es nuestro recurso más valioso, sentenció Aurelia. Mientras antes te libres de este lastre, antes podrás asegurar tu legado. Imagínalo, Esteban. Un hijo. Tu hijo, corriendo por estos pasillos. La empresa tendrá un futuro. Nuestra sangre prevalecerá. Aurelia puso una mano en el hombro de su hijo. Su gesto, que debería haber sido maternal, parecía el de un titiritero manejando a su marioneta. Haz lo correcto. Por la familia. Por nuestro nombre. Esteban suspiró, un sonido de derrota. Está bien, madre. Haré lo que sea necesario. Camila retrocedió en silencio, con el sabor amargo de la traición en la boca. Salió de la biblioteca y subió a su habitación, con el corazón hecho pedazos. No era solo el divorcio, era la conspiración, la forma metódica y despiadada en que habían planeado su destrucción y su reemplazo. Esa noche, incapaz de soportar un minuto más en esa casa, decidió enfrentarse a Esteban. Esperó a que volviera del trabajo y lo interceptó en el gran vestíbulo. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Esteban la miró con fastidio. «Estoy cansado, Camila. Lo que sea puede esperar a mañana». «No, no puede esperar», insistió ella, bloqueándole el paso. «¿Marina Salvatierra? ¿En serio, Esteban? ¿Ni siquiera has esperado a que me vaya para buscar a mi reemplazo?» La sorpresa cruzó el rostro de Esteban, seguida de una ira fría. «¿Has estado espiando? No necesito espiar en mi propia casa. O en lo que queda de ella», replicó. «Vuestra crueldad es tan ruidosa que retumba en las paredes». «No es crueldad, es pragmatismo», dijo él, recuperando la compostura. «Necesito un heredero. Tú no puedes dármelo. El resto son detalles». «¿Detalles?», repitió ella, incrédula. «¿10 años de mi vida son un detalle? ¿El amor que te di es un detalle? ¿Las lágrimas que he derramado en esta casa son un detalle?» «El amor no construye imperios, Camila», dijo él, su voz gélida. «La sangre y el legado sí. Es algo que tú, con tu visión romántica y simple de la vida, nunca entenderás». Se hizo a un lado, dispuesto a subir la escalera y dar por terminada la conversación. Pero Camila no había terminado. «Te equivocas», dijo ella, y su voz, aunque baja, tenía un filo de acero que lo hizo detenerse. «Entiendo perfectamente. Entiendo que eres un cobarde, un hombre débil que se esconde detrás de las faldas de su madre, incapaz de tomar sus propias decisiones, incapaz de defender a su propia esposa». Esteban se giró lentamente. Por primera vez en mucho tiempo vio una emoción en sus ojos. «Furia. Cuida tus palabras, Camila. ¿O qué? ¿Me humillarás un poco más? ¿Me arrojarás un par de billetes para que me calle?», lo desafió ella. «Ya no te tengo miedo, Esteban. Ya no tienes poder sobre mí, porque me has quitado todo lo que me importaba, y al hacerlo, me has hecho libre». La tensión entre ellos era palpable, una cuerda a punto de romperse. En ese momento, doña Aurelia apareció en lo alto de la escalera, como una aparición fantasmal. «¿Qué son estos gritos?», preguntó con su calma glacial. «Tu nuera, que parece haber perdido el juicio», respondió Esteban, sin apartar la mirada de Camila. «Ex nuera, querrás decir», corrigió Aurelia, bajando los escalones con una gracia estudiada. «Camila, querida, creo que es hora de que te vayas. Tu presencia aquí ya no es apropiada. Genera una atmósfera desagradable. Esta sigue siendo mi casa hasta que un juez diga lo contrario», espetó Camila. «Una tecnicalidad», desestimó Aurelia con un gesto de la mano. «Esteban, creo que tu esposa necesita un incentivo para acelerar su partida. Quizás deberías explicarle los términos del acuerdo de divorcio que nuestros abogados han preparado». Esteban asintió. «Mi madre tiene razón. Quizás entender la realidad de tu situación te ayude a ser más cooperativa». Se acercó a ella. Su rostro, una máscara de fría superioridad.
El acuerdo es simple. Renuncias a cualquier reclamación sobre el patrimonio de los Llorente. A cambio, recibirás una pensión mensual, modesta, por supuesto, pero suficiente para que una mujer como tú viva sin lujos pero sin apuros. Si te niegas a firmar, nos aseguraremos de que no recibas absolutamente nada. Y créeme, Camila, tenemos los medios para hacerlo. Era un chantaje, un ultimátum cruel y despiadado. La querían fuera, y la querían pobre y humillada. ¿Y crees que voy a aceptar eso?, dijo Camila con una risa amarga. No tienes otra opción, dijo Esteban. Luchas contra nosotros y lo perderás todo. Firma y podrás irte con algo de dignidad. La dignidad me la habéis robado vosotros, susurró ella. La dignidad se gana, no se regala, intervino Aurelia, ahora de pie junto a su hijo, formando un frente unido de poder y arrogancia. Y tú, querida, no has hecho nada para ganártela. Has sido un fracaso como esposa y como mujer. Camila los miró a los dos, al hombre que había amado y a la mujer que la había destruido. Vio en sus ojos el triunfo, la certeza de su victoria. Estaban tan seguros de su poder, tan convencidos de su propia impunidad. Sintió un dolor agudo en el pecho, pero debajo de ese dolor, la llama de rabia que había nacido en el jardín ahora ardía con furia. Se irguió, levantando la barbilla en un gesto de desafío que los sorprendió. Puede que tengáis razón, dijo con una calma que los desconcertó. Puede que haya sido un fracaso como esposa para un hombre como tú, pero os prometo una cosa. Hizo una pausa, mirándolos directamente a los ojos. Como vuestra enemiga, seré un éxito rotundo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y subió la escalera, pasando junto a una atónita Aurelia. Entró en su habitación y cerró la puerta. Se apoyó contra la madera, el corazón martillándole en el pecho. Estaba sola, asustada y a punto de enfrentarse a un imperio. Pero por primera vez en 10 años no se sentía como una víctima. Se sentía como una guerrera, y su primera batalla sería sobrevivir. Su guerra, sin embargo, sería la de recuperar su vida y hacerles pagar por cada una de sus lágrimas. El veneno de Aurelia había circulado por sus venas durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de encontrar el antídoto, o mejor aún, de devolverles el veneno, gota a gota. La herida invisible, la del desprecio social, sangraba más que cualquier corte físico. Camila lo descubrió en la gala benéfica anual del Hospital de la Caridad, un evento que antes era el punto culminante de su calendario social y que ahora se sentía como un campo de minas. Había decidido ir como un acto de desafío, para demostrar a Esteban y a Aurelia, y a sí misma, que no se escondería. Fue un error. En cuanto entró en el salón del Hotel Alfonso XIII, deslumbrante en un vestido de seda verde esmeralda que resaltaba el fuego que ahora ardía en sus ojos, sintió el cambio en el aire. Las conversaciones se detenían a su paso. Las sonrisas se volvían forzadas. Los susurros la seguían como un enjambre de avispas. Pobre Camila, después de tantos años. Dicen que él ya tiene a otra, una salvatierra. Normal, un hombre como Esteban Llorente necesita un heredero. Ella nunca pudo, ya sabes. Cada comentario era una pequeña aguja clavándose en su piel. Las mujeres que antes la llamaban amiga, ahora la miraban con una mezcla de lástima y superioridad. Los hombres, socios de su marido, la saludaban con una formalidad incómoda antes de escabullirse. Estaba sola en medio de una multitud. Una paria con un vestido de alta costura. Se refugió en un rincón cerca de la terraza, fingiendo admirar una escultura, cuando una voz familiar la sobresaltó. «¿Camila? ¡Qué sorpresa verte aquí!». Era Sofía, la esposa de uno de los directivos de la empresa de Esteban. Habían sido confidentes en el pasado. «Hola, Sofía», dijo Camila, intentando esbozar una sonrisa genuina. «Cariño, tienes que tener cuidado», dijo Sofía bajando la voz. «Todo el mundo está hablando. Aurelia se ha encargado de esparcir la historia de que te negaste a darle el divorcio a Esteban por dinero. Te está pintando como una arpía». El golpe fue bajo y certero. «Eso no es verdad», susurró Camila. «Lo sé, pero ya sabes cómo es Aurelia. La gente prefiere creerse una buena historia», dijo Sofía, antes de lanzar una mirada nerviosa por encima del hombro. «Mira, me encantaría quedarme a charlar, pero mi marido no quiere problemas con los Llorente. Cuídate mucho, ¿vale?». Y con una palmadita torpe en el brazo, desapareció entre la gente. La traición de Sofía, aunque pequeña, le dolió profundamente. Se dio cuenta de que su mundo, construido sobre el prestigio del apellido Llorente, se había derrumbado. No tenía amigos, solo contactos. No tenía un lugar, solo una posición que ahora le había sido arrebatada. Sintiendo que le faltaba el aire,
Salió a la terraza. La noche sevillana era cálida, perfumada con el aroma de los jazmines del jardín. Se apoyó en la balaustrada de mármol, mirando las luces de la ciudad, sintiéndose más sola que nunca. ¿Se encuentra bien? La voz era profunda y amable, sin un atisbo de lástima. Camila se giró y vio a un hombre que no reconoció. Era alto, con el pelo oscuro ligeramente revuelto y unos ojos marrones que la miraban con genuina preocupación. Llevaba un esmoquín, pero con una naturalidad que lo hacía parecer más accesible que el resto de los invitados. Sí, gracias. Solo necesitaba un poco de aire, respondió ella. A veces, estos eventos pueden ser sofocantes, dijo él, apoyándose en la balaustrada a una distancia respetuosa. Demasiado perfume y muy poca sinceridad. Camila no pudo evitar una pequeña sonrisa. Ha hecho un diagnóstico muy preciso. ¿Es usted médico? Él le devolvió la sonrisa. Sí. Julián Méndez. Soy cirujano en el hospital que se beneficia de esta gala. Camila Serrano, se presentó ella, omitiendo deliberadamente el llorente. Lo sé, dijo él con suavidad. La he visto antes en estos eventos. Siempre me ha parecido que usted tenía la sonrisa más auténtica de todo el salón. El cumplido la tomó por sorpresa. Era simple, directo y, de alguna manera, increíblemente reconfortante. Era la primera palabra amable y desinteresada que había escuchado en semanas. Gracias, dijo, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. Aunque esta noche me temo que he perdido mi sonrisa. A veces, las sonrisas se esconden para protegerse, replicó Julián. Su mirada era compasiva, pero no invasiva. No había curiosidad morbosa en sus ojos, solo una tranquila empatía. Perdone mi atrevimiento, pero no he podido evitar ver cómo la trataban ahí dentro. Nadie merece sentirse invisible. Una lágrima traicionera se deslizó por la mejilla de Camila. Se la secó rápidamente, avergonzada. No, por favor, no se avergüence, dijo Julián acercándose un poco más. Le ofreció un pañuelo de lino de su bolsillo. El dolor es real. Ignorarlo no lo hace desaparecer. Camila aceptó el pañuelo, agradecida por el gesto. Es solo que todo es muy difícil en este momento. No tiene que darme explicaciones, la tranquilizó él. Solo quiero que sepa que, si necesita hablar con alguien que no sabe nada de su vida y que no tiene ningún interés oculto, puede contar conmigo. A veces, un oído amigo es la mejor medicina. Hablaron durante casi una hora. Julián no le preguntó por su divorcio ni por Esteban. En cambio, le preguntó por sus pasiones, por los libros que le gustaba leer, por los lugares a los que soñaba viajar. Le habló de su trabajo, de la satisfacción de salvar una vida, de la frustración de perderla. Camila se encontró abriéndose a él, hablando de sus clases de pintura, de su amor por los jardines, de pequeñas partes de sí misma que había olvidado que existían. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, no como la esposa de, ni como la mujer estéril, sino simplemente como Camila, una persona con sus propios pensamientos, sueños y sentimientos. La conversación fue interrumpida por el director del hospital, que vino a buscar a Julián para el discurso de agradecimiento. Ha sido un verdadero placer, Camila, dijo Julián preparándose para irse. Igualmente, Julián, gracias. Por todo, dijo ella con sinceridad. Él dudó un instante y luego sacó una tarjeta de su cartera. Esta es mi tarjeta personal. Tiene mi número de teléfono. Si alguna vez necesita algo o simplemente quiere tomar un café y hablar de jardines o de libros, no dude en llamar. ¿De verdad? Camila tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él por un breve instante. Sintió una calidez inesperada, una pequeña corriente de conexión humana que había anhelado desesperadamente. Lo haré, prometió. Lo vio alejarse y subir al escenario. Escuchó los aplausos mientras él comenzaba su discurso. Se guardó la tarjeta en el bolso como si fuera un tesoro. No sabía si se atrevería a llamarlo, pero solo saber que tenía esa opción, esa pequeña puerta abierta a la amabilidad, en un mundo que se había vuelto hostil, le dio una fuerza que no sabía que tenía. Volvió a mirar al salón, a la gente que la había despreciado. Ya no le importaba tanto. Su crueldad ya no parecía tan poderosa. Julián Méndez, con su simple acto de humanidad, le había dado un escudo. Le había recordado que más allá del asfixiante mundo de los Llorente, existía otra realidad. Un mundo donde la gente era valorada por lo que era, no por lo que tenía o por a quién podía dar a luz. Esa noche, cuando volvió a la fría mansión, no se sintió tan sola. En la oscuridad de su habitación, sostuvo la pequeña tarjeta rectangular en su mano.
Era una pequeña luz de esperanza, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, una sola estrella puede mostrar el camino. La herida invisible seguía doliendo, pero ahora, por primera vez, sentía que podría empezar a cicatrizar. La calma que Camila había encontrado en la terraza del hotel se hizo añicos una semana después. Esteban, presionado por su madre y ansioso por empezar su nueva vida con Marina Salvatierra, decidió que era hora de la confrontación final. El anuncio cruel no se haría esperar. La convocó a la biblioteca, el mismo lugar donde lo había oído conspirar con Aurelia. La habitación, con sus paredes forradas de libros encuadernados en cuero y su pesado mobiliario de roble, se sentía como un tribunal. Esteban estaba de pie junto a su escritorio, con un sobre en la mano. Doña Aurelia estaba sentada en un sillón de orejas, como un juez siniestro presidiendo la ejecución. «Camila, siéntate», ordenó Esteban, su tono desprovisto de cualquier emoción. Ella permaneció de pie. «Prefiero estar de pie, gracias». Esteban suspiró, un gesto de impaciencia. «Como quieras. Voy a ser directo. Aquí tengo el acuerdo de divorcio. Es definitivo». Dejó el sobre la mesa, empujándolo hacia ella. «Mis abogados me aseguran que es más que generoso, dadas las circunstancias». «¿Qué circunstancias?», preguntó Camila, su voz tranquila, aunque su corazón latía con furia. «¿Mi incapacidad para proporcionarte un semental para tu dinastía?». La vulgaridad de la palabra hizo que Aurelia frunciera el ceño, pero Esteban no se inmutó. «¿Tu incapacidad para cumplir con tu parte del matrimonio?». «Sí», respondió fríamente. «Un matrimonio, en nuestro mundo, es un contrato, Camila, una alianza, y tú no has cumplido con la cláusula más importante». «El amor no estaba en el contrato, ¿verdad, Esteban?», replicó ella con amargura. «El amor es un lujo que no podemos permitirnos», intervino Aurelia desde su sillón, su voz como el crujido de hojas secas. «El deber y el legado son lo único que importa, algo que nunca has entendido». Camila ignoró a la anciana y fijó su mirada en su marido. «Así que esto es todo. Me das un sobre con dinero y esperas que desaparezca de tu vida para siempre». «Es la solución más limpia», asintió Esteban. «He conocido a alguien, Camila. Marina Salvatierra. Su familia y la nuestra han sido amigas durante años. Ella entiende lo que se espera de una mujer en su posición. Vamos a casarnos en cuanto este asunto esté resuelto». La confirmación, aunque esperada, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La desvergüenza con la que lo admitía, la frialdad de su confesión, era inhumana. «Ya veo», dijo Camila, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «¿Le has contado a ella la verdad? ¿O le has vendido la misma mentira que a mí durante 10 años? «¿Qué mentira?», preguntó Esteban, frunciendo el ceño. «La mentira de que yo soy la culpable», gritó Camila, perdiendo la compostura. «La mentira de que el problema es mío. ¿Alguna vez te has mirado al espejo, Esteban? ¿Alguna vez has considerado, por un solo segundo, que el defecto podría estar en el perfecto y todopoderoso ADN de los Llorente?» La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Esteban la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. La sugerencia era tan herética, tan impensable en su universo de arrogancia, que lo dejó sin palabras. Fue Aurelia quien rompió el silencio. Se levantó de su sillón, su pequeña figura emanando una autoridad aterradora. Se acercó a Camila y, por un momento, Camila pensó que iba a abofetearla. En lugar de eso, Aurelia sonrió, una sonrisa gélida, llena de desprecio. «Pobre niña ilusa», siseó. «¿De verdad crees que el problema podría ser mi hijo, un Llorente? La sangre de mi sangre es fuerte, es pura. El problema siempre ha sido tú. Tu cuerpo es un campo yermo, Camila, un jardín sin flores. Eres tú la que está vacía». La crueldad de la metáfora fue devastadora. Camila sintió que sus rodillas flaqueaban. Se apoyó en una silla para no caer. «Firma los papeles, Camila», dijo Esteban, su voz ahora más dura, recuperado del shock. «No conviertas esto en algo más feo de lo que ya es. Acepta el dinero y vete. Empieza una nueva vida en otro lugar». «Para que podáis vivir vuestra mentira en paz», susurró ella. «Para que todos podamos seguir adelante», corrigió él. «Es tu última oportunidad. Si te niegas, te destruiremos. En los tribunales, en la prensa, nos aseguraremos de que todo el mundo sepa la verdad, que eres una esposa inútil que intentó sangrar a su marido por despecho. Nadie te creerá, nadie te apoyará, te quedarás sola y sin nada». La amenaza pendía en el aire, pesada y sofocante. La miraban los dos, madre e hijo, un frente unido, sus ojos fríos y calculadores. Estaban acorralándola, empujándola hacia un precipicio.
Esperaban que saltara. Camila respiró hondo. Miró el sobre en la mesa, el símbolo de su rendición. Luego levantó la vista y los miró a ellos, a sus verdugos. Vio el triunfo en sus rostros, la arrogancia de quienes creen que han ganado. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó en una resolución tan dura y afilada como un diamante. No iba a darles el gusto de verla rota, no iba a firmar su propia sentencia. Lentamente, se acercó a la mesa. Esteban y Aurelia intercambiaron una mirada de satisfacción. Creyeron que iba a coger el bolígrafo. En cambio, Camila cogió el sobre, lo sostuvo en sus manos por un segundo, y luego, con un movimiento deliberado, lo rompió por la mitad. Y luego otra vez, los trozos de papel cayeron sobre la alfombra persa como confeti en un funeral. «Podéis quedaros con vuestro dinero», dijo Camila, su voz sorprendentemente firme y clara. «Y podéis quedaros con vuestras mentiras, pero no os quedaréis con mi alma». Se giró hacia Esteban, sus ojos fijos en los de él, ahora llenos de una furia helada. «Dijiste que no entendía que el matrimonio es un contrato. Te equivocas. Lo entiendo perfectamente. Y cuando una de las partes incumple el contrato basándose en una premisa fraudulenta, la otra parte tiene derecho a una compensación». «¿Qué estás insinuando?», espetó Esteban. «Nos veremos en los tribunales», declaró Camila. «Pero no será vuestro tribunal con vuestras reglas y vuestros abogados comprados. Será el mío. Y te juro, Esteban, por cada lágrima que he derramado en esta casa, que descubriré la verdad. Y cuando lo haga no solo me iré con lo que es justo, me iré con todo». La conmoción en los rostros de Esteban y Aurelia fue su primera pequeña victoria. Habían esperado lágrimas, súplicas, una rendición patética. No estaban preparados para la guerra. «Estás cometiendo un error terrible, Camila», advirtió Esteban, su voz tensa. «No», respondió ella, caminando hacia la puerta. «Mi único error fue amaros, y es un error que no volveré a cometer». Abrió la puerta y salió de la biblioteca, dejando tras de sí un silencio atronador y los pedazos de su acuerdo de divorcio esparcidos por el suelo. Mientras subía la escalera para hacer las maletas, un solo pensamiento resonaba en su mente. Ya no era Camila Serrano, la esposa de Llorente. Era Camila Serrano, la mujer que iba a derribar un imperio. El anuncio cruel había sido su declaración de guerra, pero su respuesta acababa de disparar el primer cañonazo, y no se detendría hasta ver su fortaleza en ruinas. El despertar de Camila comenzó en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Triana, con vistas al río Guadalquivir. Después de salir de la mansión Llorente con apenas 2 maletas y la poca dignidad que le quedaba, se había sentido completamente perdida. Los primeros días fueron un borrón de lágrimas y desesperación. La enormidad de la batalla que tenía por delante la abrumaba. Estaba sola, sin dinero, y enfrentada a una de las familias más poderosas de Sevilla. Una noche, mientras miraba el reflejo de la luna en el agua, su mirada se posó en su bolso. Dentro estaba la tarjeta de Julián Méndez. La había guardado sin pensar, como un náufrago que se aferra a un trozo de madera. Dudó durante horas, la vergüenza luchando contra la necesidad. Finalmente, con el corazón en un puño, marcó el número. «¿Diga?», respondió la voz cálida de Julián al tercer tono. Soy Camila Serrano», balbuceó ella. «Nos conocimos en la gala del hospital. Siento molestarle tan tarde, pero...». «Camila, no es ninguna molestia», la interrumpió él con amabilidad. «¿Estás bien? Tu voz suena...». Y entonces todo salió. El dique de contención se rompió y Camila le contó todo, entre sollozos, la humillación, el divorcio, las amenazas, su huida de la mansión. Julián la escuchó pacientemente, sin interrumpirla, ofreciendo palabras de consuelo cuando era necesario. Cuando ella terminó, exhausta y vacía, él habló. «No estás sola, Camila», le dijo con una firmeza que la reconfortó. «Mañana por la mañana iré a verte, y encontraremos una solución, te lo prometo». Fiel a su palabra, Julián apareció en su puerta a la mañana siguiente con un desayuno de una pastelería cercana. Se sentaron en el pequeño salón, y por primera vez en días, Camila no se sintió como una víctima, se sintió como si tuviera un aliado. «Lo primero es lo primero», dijo Julián después de escuchar la historia con más detalle. «Necesitas un propósito, algo que te saque de este apartamento y te devuelva al mundo, algo que te recuerde quién eras antes de ser la señora de Llorente». «No sé quién soy», admitió Camila en voz baja. «Hace tanto tiempo que no lo pienso». «Entonces es el momento perfecto para descubrirlo», sonrió él. «Trabajo como voluntario en una pequeña fundación, Corazones de Triana. Ayudamos a familias desfavorecidas del barrio.
sobre todo a niños. No tenemos mucho dinero, pero sí mucha voluntad, y siempre necesitamos manos. ¿Qué te parece? A Camila le pareció una idea aterradora. Ella, que había vivido rodeada de lujo, trabajando en un barrio humilde, pero la alternativa, quedarse encerrada en su apartamento compadeciéndose de sí misma, era aún peor. Lo intentaré, dijo. Su primer día en la fundación fue un choque cultural. El lugar era un viejo almacén reconvertido, ruidoso, caótico y lleno de vida. Niños corriendo por todas partes, voluntarios organizando donaciones de ropa y comida, el olor a café y a esperanza en el aire. Se sentía fuera de lugar con su ropa elegante y sus modales refinados, pero Julián la guió con paciencia. Le presentó a la directora, una mujer enérgica y de gran corazón llamada Isabel. Le asignaron tareas sencillas: clasificar ropa, servir comidas, leer cuentos a los más pequeños. Al principio se sentía torpe e inútil, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Los niños no sabían ni les importaba quién era ella. Solo veían a la señorita Cami, que les leía cuentos con voces divertidas. Las madres a las que ayudaba le agradecían con sonrisas genuinas, no con las sonrisas falsas de la alta sociedad. Aquí, su valor no se medía por su apellido o su capacidad para tener hijos, sino por la amabilidad de sus acciones. Descubrió en sí misma una capacidad de organización que no sabía que poseía. Vio el caos en el sistema de donaciones y diseñó un método de inventario simple pero eficaz. Vio que los niños necesitaban actividades después de la escuela y, recordando sus olvidadas clases de pintura, propuso crear un pequeño taller de arte. Julián la observaba desde la distancia, viendo cómo florecía. «Te lo dije», le dijo un día mientras pintaban un mural en una de las paredes con los niños. «Tenías todo esto dentro de ti, solo necesitabas un lugar donde pudieras salir». Camila lo miró, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa que no había tenido en años. «Gracias, Julián, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». Su relación se fue estrechando. Ya no era solo un médico amable, era su amigo, su confidente. Comían juntos después del voluntariado, paseaban por la orilla del río, hablaban de todo y de nada. Con él, Camila se sentía segura para ser ella misma, con sus miedos y sus nuevas fortalezas. El punto de inflexión llegó un mes después. La fundación estaba a punto de perder su local por una subida del alquiler. La desesperación era palpable. Isabel, la directora, estaba desolada. Durante una reunión de voluntarios, mientras todos se lamentaban, Camila se levantó. «¿Y si organizamos un evento para recaudar fondos?», propuso, su voz sorprendiendo a todos, incluida a ella misma. Una pequeña feria en la plaza del barrio, con puestos de comida, música, un mercadillo de segunda mano. La idea fue recibida con escepticismo al principio, pero la pasión y la convicción de Camila eran contagiosas. Dibujó un plan, asignó tareas, usó los contactos de su vida anterior, los pocos que no le habían dado la espalda, para conseguir donaciones y permisos. Trabajó día y noche, demostrando una tenacidad y un liderazgo que asombraron a Julián y a los demás. Se dio cuenta de que los años organizando cenas y eventos benéficos para la élite de Sevilla no habían sido en vano. Había aprendido a gestionar, a negociar, a persuadir. El día de la feria, la plaza de Triana era una fiesta. El sol brillaba, la música sonaba y la gente del barrio acudió en masa. Camila estaba en todas partes, coordinando, resolviendo problemas, con una energía inagotable. Al final del día, cuando contaron el dinero recaudado, habían conseguido no solo lo suficiente para pagar el alquiler de un año, sino también para ampliar el programa de tutorías para los niños. Isabel la abrazó con lágrimas en los ojos. «Has salvado la fundación, Camila, eres un ángel». Esa noche, mientras recogían los últimos puestos, Julián se acercó a ella. Estaba cansada, pero eufórica. «Mírate», le dijo él suavemente, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Has creado todo esto. Has movilizado a un barrio entero. Has devuelto la esperanza a mucha gente». «Tú me diste la oportunidad», respondió ella. «Yo solo abrí una puerta. Tú la cruzaste y construiste un palacio», dijo él. Sus ojos la miraban con una admiración y un cariño que la hicieron sonrojar. La mujer que conocí en aquella terraza, asustada y herida, ya no existe. En su lugar hay una líder, una mujer fuerte y compasiva. En ese momento, bajo las luces de la plaza, rodeada de la gente a la que había ayudado, Camila se sintió completa. El dolor por la traición de Esteban seguía ahí, pero ya no la definía. Ya no era una víctima. Era una superviviente. Y no solo eso.
Era la artífice de su propio renacimiento. El despertar había sido doloroso, pero la mujer que había emergido de las cenizas era alguien a quien empezaba a admirar. Y ahora, con esta nueva fuerza, estaba lista para la siguiente fase de su plan. Estaba lista para luchar. Ya había encontrado su propósito. Ahora iba a buscar justicia. Se despidió de Julián con una promesa en la mirada. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y esta vez no luchaba solo por ella, sino por la mujer en la que se había convertido. El primer encuentro con Lucía Calderón fue como chocar contra un muro de granito. Julián había conseguido la cita a través de un colega cuyo hermano había sido representado por ella en un caso complicado. Es la mejor, le había dicho, pero también es la más dura. No le hagas perder el tiempo. Su despacho no estaba en una de las lujosas avenidas del centro, sino en una calle estrecha y bulliciosa cerca de los juzgados. Era una oficina pequeña, funcional, llena de estanterías que se doblaban bajo el peso de los códigos legales y montañas de expedientes. Lucía Calderón, una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo corto y oscuro, y una mirada tan afilada que parecía capaz de leer el alma, no se levantó cuando entraron. Simplemente los señaló 2 sillas frente a su escritorio. «Tienen 20 minutos», dijo, sin preámbulos. «El doctor Méndez me ha dado un resumen, pero quiero escucharlo de usted, señora Serrano. Y quiero la verdad, sin adornos». Camila, intimidada pero decidida, le contó su historia. Le habló de los 10 años de matrimonio, de la presión por el heredero, de la humillación constante por parte de Aurelia, de la frialdad de Esteban y, finalmente, del cruel ultimátum y la amenaza de dejarla en la calle. Lucía escuchaba en silencio, sin tomar notas, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Su rostro era inescrutable. Cuando Camila terminó, la abogada se reclinó en su silla y la estudió durante un largo minuto que a Camila le pareció una eternidad. «¿Qué quiere de mí, señora Serrano?», preguntó finalmente. «Quiero justicia», respondió Camila. «No quiero su dinero por caridad. Quiero lo que me corresponde. La mitad de todo lo que construimos juntos en estos 10 años. Él dice que yo no hice nada, que solo era un adorno, pero yo dirigía esta casa, organizaba los eventos que eran cruciales para sus negocios, era su anfitriona, su compañera. Sacrifiqué mi propia vida por su carrera. El sacrificio emocional no tiene valor monetario en un tribunal», replicó Lucía con frialdad. «Y me temo que tienen un acuerdo prenupcial. Lo he revisado. Es una fortaleza, redactado por el mejor bufete de Sevilla. La deja a usted con muy poco, pero el acuerdo se basa en la premisa de que el matrimonio produciría herederos y que yo era la única responsable de que no fuera así. Eso es fraude», argumentó Camila, repitiendo las palabras que se había dicho a sí misma 1000 veces. Lucía levantó una ceja. «¿Tiene pruebas de que él sabía que el problema era suyo? ¿Informes médicos? ¿Testigos?» «No», admitió Camila, la frustración tiñendo su voz. «Es solo una sospecha, una sensación. La forma en que siempre se negó a hacerse pruebas él mismo, la forma en que su madre lo protegía. Las sensaciones no ganan juicio, señora Serrano. Los hechos sí», la cortó Lucía. «Y los hechos que tenemos son un acuerdo prenupcial blindado, una de las familias más poderosas de Andalucía en el otro lado, con recursos ilimitados. Y usted no tiene nada, ni dinero, ni pruebas, ni poder. Este caso es un suicidio profesional». El corazón de Camila se hundió. La esperanza que había albergado se desvanecía. Miró a Julián, que le dedicó una mirada de apoyo. «Pero», continuó Lucía, y esa simple palabra hizo que Camila contuviera la respiración. La abogada se inclinó hacia adelante, y por primera vez, Camila vio una chispa de interés en sus ojos. «Me encantan los suicidios profesionales, sobre todo cuando el oponente es un matón arrogante como Esteban Llorente. Lo conozco de oídas. Su empresa ha aplastado a muchos pequeños contratistas. No me caen bien los matones». Se levantó y empezó a caminar por la pequeña oficina, como un felino enjaulado. «Esto no va a ser una batalla legal convencional. Será una guerra de guerrillas. No podemos atacarlos de frente, nos aplastarían. Tenemos que encontrar sus puntos débiles, sus secretos. Y todo el mundo tiene secretos. Especialmente los ricos y poderosos». Se detuvo frente a Camila. «Para hacer esto, necesito algo de usted. Necesito que deje de ser una víctima. Necesito que se convierta en una soldado. Tendrá que recordar cada conversación, cada detalle, cada nombre que escuchó en esa casa durante 10 años. Contactos de negocios, rivales, posibles amantes, empleados descontentos, cualquier cosa. Su memoria será nuestra principal arma. Haré lo que sea necesario»,
dijo Camila con una convicción que sorprendió a la propia Lucía. Bien, porque ellos jugarán sucio, advirtió la abogada. Intentarán desacreditarla, humillarla públicamente. Usarán a la prensa, que probablemente ya tienen en el bolsillo. ¿Está preparada para eso? Camila pensó en la gala, en los susurros, en la mirada de lástima de sus antiguas amigas. Ya lo han intentado. No volverá a funcionar. Lucía asintió, una rara sonrisa de aprobación curvando sus labios. Me gusta. Tiene agallas. Volvió a su escritorio y sacó un contrato. Mis honorarios son altos. No puedo trabajar gratis. El rostro de Camila palideció. No tengo... Lo sé, la interrumpió Lucía. Trabajaré a comisión, un porcentaje sustancial de lo que consigamos. Si perdemos, no me deberá nada. Si ganamos, me llevaré una buena parte del pastel. ¿Acepta? Era un riesgo enorme para la abogada, una apuesta basada puramente en su instinto sobre Camila. Acepto, dijo Camila sin dudar. Perfecto. Ahora, a trabajar. Lucía se sentó y cogió un bloc de notas. Hablemos de doña Aurelia. Las matriarcas como ella son el centro del poder, pero también el origen de todas las debilidades. Su orgullo es su mayor activo y su talón de Aquiles. Si la hacemos sangrar, Esteban se desmoronará. La reunión duró 2 horas. Camila, bajo el incisivo interrogatorio de Lucía, empezó a desenterrar recuerdos que creía olvidados. Nombres de empresas rivales que Esteban había arruinado, susurros sobre acuerdos secretos, la frustración de un primo lejano que había sido apartado de la empresa por Aurelia, piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Cuando salieron del despacho, el sol de la tarde bañaba las calles. Camila se sentía agotada, pero también extrañamente vigorizada. Ya no estaba luchando a ciegas. Tenía un plan, una estratega. Es intensa, comentó Julián. Es exactamente lo que necesito, respondió Camila. Mientras caminaban, el teléfono de Camila sonó. Era un número desconocido, contestó con recelo. ¿Camila? La voz era la de Esteban. Sonaba furioso. Acabo de recibir una notificación del juzgado. ¿Lucía Calderón? ¿Estás loca? Es una abogada de poca monta. Una buscavidas. Retira la demanda. Ahora. No voy a retirar nada, Esteban, respondió ella con calma. No sabes con quién te estás metiendo, Camila. Voy a destruirte. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido, amenazó él, su voz distorsionada por la rabia. Ya lo intentaste durante 10 años, replicó ella. Y mira dónde estoy. Sigo de pie. Nos veremos en el juicio, Esteban. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. El pulso le latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, sino adrenalina. La llamada de Esteban era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Le tenían miedo. Por primera vez, su pequeña abogada buscavidas y ella, la esposa inútil, les habían asustado. La batalla ha comenzado oficialmente, le dijo a Julián, con una determinación de acero en la mirada. Y la vas a ganar, aseguró él, tomando su mano en un gesto de apoyo. Camila le apretó la mano, agradecida por su presencia. Sabía que el camino sería largo y brutal. Doña Aurelia y Esteban usarían todo su poder para aplastarla. Pero ya no estaba sola. Tenía a Julián, su ancla, y a Lucía, su espada. Y con ellos a su lado, estaba dispuesta a enfrentarse al infierno. Esteban no perdió el tiempo. Pocas semanas después de que comenzara la batalla legal, la prensa rosa de Sevilla se llenó de su nuevo romance. Las fotos de él y Marina Salvatierra saliendo de restaurantes de lujo, navegando en yates por la costa y asistiendo a eventos exclusivos estaban en todas las portadas. Marina era todo lo que Camila no era. Joven, exuberante, descaradamente ambiciosa y siempre sonriendo para las cámaras. Era la imagen perfecta de la nueva vida de Esteban, un mensaje claro para Camila y para toda la sociedad sevillana. He pasado página. Soy más feliz que nunca. Doña Aurelia orquestaba la campaña mediática desde las sombras. Cada artículo iba acompañado de fuentes cercanas que describían a Marina como la mujer que finalmente ha hecho feliz a Esteban y a Camila como la exesposa amargada y codiciosa. La humillación pública era una estrategia calculada para desmoralizar a Camila y presionarla para que aceptara un acuerdo bajo. Camila intentaba ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas, los susurros. Se refugió en su trabajo en la fundación y en la compañía de Julián, pero la traición de Esteban, tan pública y descarada, era una herida que no dejaba de sangrar. No dejes que te afecte.
le decía Lucía en sus reuniones. Esto es teatro, pura fachada. Nadie es tan feliz como aparenta en esas revistas. Sigue buscando. Necesitamos algo sólido. Camila pasaba las noches repasando viejas agendas, extractos bancarios y recuerdos, buscando cualquier grieta en la armadura de los Llorente. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando recordó algo. Una conversación a medias escuchada hace años entre Esteban y su padre, poco antes de que éste muriera. Hablaban de un proyecto inmobiliario en la costa, Paraíso del Sur, que se había ido a la quiebra de forma misteriosa, arruinando a docenas de pequeños inversores. Esteban siempre se había mostrado muy nervioso cuando el tema salía a relucir. Le pasó la información a Lucía, quien inmediatamente puso a su investigador a trabajar. Mientras tanto, en la mansión Llorente, la vida no era tan idílica como parecía en las fotos. Marina Salvatierra era hermosa y encantadora en público, pero en privado era una serpiente. Despreciaba a doña Aurelia, cuya constante supervisión y críticas veladas la volvían loca. No estaba enamorada de Esteban, a quien consideraba un hombre débil y aburrido, completamente dominado por su madre. Su único objetivo era el estatus y la fortuna de los Llorente. Una tarde, Aurelia y Marina tuvieron un enfrentamiento directo. Aurelia había criticado la elección del vestido de Marina para una próxima cena de gala, calificándolo de vulgar. Con todo respeto, Aurelia, replicó Marina con una sonrisa gélida. Mis elecciones de vestuario no son de su incumbencia. Soy la futura esposa de Esteban, no su empleada. Mientras vivas bajo este techo, seguirás mis reglas, siseó Aurelia. Y harías bien en recordar quién te puso aquí. Puedo reemplazarte con la misma facilidad con la que te encontré. La amenaza no intimidó a Marina. Al contrario, avivó su odio. Se dio cuenta de que, incluso casada con Esteban, siempre sería una prisionera de la matriarca, y decidió que no iba a permitirlo. Empezó a trazar su propio plan. Sabía que para tener verdadero poder, necesitaba algo con lo que controlar a la familia. Necesitaba sus secretos. Usando su encanto y astucia, empezó a ganarse la confianza de los empleados de la casa y de la oficina de Esteban. Se hizo amiga de la secretaria personal de Esteban, una mujer mayor que llevaba décadas trabajando para la familia y que sentía un profundo resentimiento hacia Aurelia por haberla tratado siempre con desdén. Con unas cuantas palabras de simpatía y algunos regalos caros, Marina consiguió lo que quería, acceso a la caja fuerte del despacho de Esteban. Una noche, mientras Esteban y su madre estaban en la ópera, Marina abrió la caja. Dentro, entre escrituras y joyas, encontró una carpeta vieja y polvorienta con la etiqueta Paraíso del Sur. Lo que leyó la dejó sin aliento. Eran documentos que probaban que Esteban y su padre habían desviado fondos del proyecto a cuentas en paraísos fiscales, provocando deliberadamente la quiebra para quedarse con el dinero de los inversores. Era un fraude masivo, un delito que podía llevar a Esteban a la cárcel. Marina sonrió. Era su póliza de seguro, su pasaporte a la libertad. Fotocopió los documentos más incriminatorios con su teléfono móvil. Pero entonces pensó en Camila. La prensa la pintaba como una arpía, pero Marina, en el fondo, sentía una extraña afinidad con ella. Ambas eran víctimas de la tiranía de Aurelia. Se dio cuenta de que tenía en sus manos el arma perfecta para destruir no solo a Aurelia, sino también a Esteban, dejándole a ella el camino libre para negociar una salida muy lucrativa. Recordó el viejo proverbio: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Al día siguiente, Lucía Calderón recibió un sobre anónimo en su despacho. No tenía remitente. Dentro había una tarjeta de memoria. Intrigada, la conectó a su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las imágenes. Eran los documentos de Paraíso del Sur. Llamó a Camila inmediatamente. «Ven a mi despacho, ahora mismo. Acabamos de encontrar oro». Cuando Camila vio los documentos, sintió una mezcla de horror y validación. Siempre había sabido que Esteban era ambicioso, pero nunca lo creyó capaz de una crueldad tan calculada. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo Lucía, su voz vibrando de emoción. «Fraude, malversación. Pasará años en la cárcel. Y podemos usarlo para negociar un acuerdo de divorcio que te dejará como la única dueña de todo». Camila miró los papeles, la prueba de la podredumbre moral del hombre con el que había compartido su vida. La venganza estaba al alcance de su mano. Una venganza total y devastadora. «¿Quién nos ha enviado esto?», preguntó Camila. «No lo sé. Era anónimo. Pero quien quiera que sea, odia a los Llorente tanto como nosotras», respondió Lucía. «Probablemente uno de los inversores arruinados». Pero Camila tuvo otra intuición. Pensó en la nueva prometida, en la joven ambiciosa que ahora ocupaba su lugar. Una mujer
lo suficientemente inteligente como para saber que con Aurelia al mando, ella nunca sería la verdadera reina. Una traición doble. Esteban la había traicionado a ella, y ahora su nueva amante lo estaba traicionando a él. La ironía era casi poética. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila, la adrenalina recorriendo sus venas. Ahora, dijo Lucía con una sonrisa depredadora, dejamos de jugar a la defensiva, ahora atacamos. El final de ese capítulo se cernía sobre los Llorente, aunque ellos aún no lo sabían. Seguían sonriendo para las cámaras, convencidos de su invulnerabilidad, sin saber que una traidora dentro de sus muros y una mujer a la que habían subestimado estaban a punto de hacer detonar una bomba que haría temblar los cimientos de su imperio. El sobreanónimo no era solo una prueba, era el presagio de su inminente caída. Mientras Lucía preparaba la ofensiva legal con la nueva munición de Paraíso del Sur, Julián seguía preocupado por Camila. A pesar de su nueva fortaleza, veía el peaje que el estrés y los años de angustia habían cobrado en ella. A menudo la encontraba con la mirada perdida, con unas ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo. «Camila, quiero que te hagas un chequeo médico completo», le dijo un día, mientras tomaban un café después de una larga jornada en la fundación. «Estoy bien, Julián, de verdad», protestó ella. «Solo estoy cansada». «Precisamente por eso», insistió él con suavidad. «Has pasado por un trauma enorme, 10 años de estrés emocional y ahora esta batalla legal. Tu cuerpo ha estado en estado de alerta constante. Quiero asegurarme de que todo está en orden. Por favor, hazlo por mí, por tu tranquilidad». Y añadió, con más delicadeza aún, «Y quizás sea hora de que obtengas una respuesta definitiva sobre el tema de la fertilidad. Una opinión médica actual, solo para ti, para que puedas cerrar ese capítulo para siempre, sabiendo la verdad por ti misma, sin que nadie te la imponga». Camila se estremeció. La idea de volver a someterse a esas pruebas, de enfrentarse a esa palabra estéril, la aterrorizaba. Pero la mirada de Julián era tan sincera, tan llena de cariño, que no pudo negarse. Sabía que tenía razón. Necesitaba cerrar esa herida de una vez por todas. Una semana después, se sentó frente a una ginecóloga de renombre, una mujer que Julián le había recomendado. Pasó por una batería de pruebas exhaustivas. La espera de los resultados fue una tortura, reviviendo todos los fantasmas del pasado. Finalmente, el día de la consulta llegó. Julián se ofreció a acompañarla y ella aceptó agradecida. Se sentaron juntos en el despacho de la doctora, que miraba unos papeles sobre su mesa con una expresión de perplejidad. «Señora Serrano», comenzó la doctora, eligiendo sus palabras con cuidado. «He revisado todos sus resultados, los análisis de sangre, las ecografías, la histerosalpingografía, todo. Y los resultados son inequívocos». Camila contuvo la respiración. «Usted es perfectamente fértil», declaró la doctora. «No hay absolutamente ninguna razón médica por la que no pudiera haber concebido un hijo. Su sistema reproductor es completamente sano». La habitación se quedó en silencio. Camila miró a la doctora, luego a Julián, incapaz de procesar las palabras. «¿Fértil? Después de una década creyendo lo contrario? Pero los otros médicos», balbuceó. «Hace años dijeron que era infertilidad sin causa aparente. Una etiqueta que a veces usamos cuando no encontramos una razón obvia», explicó la doctora. «Pero con los avances de la última década podemos ver las cosas con más claridad. Y en su caso, no hay duda. El problema, con toda probabilidad, no era suyo». El mundo de Camila se inclinó sobre su eje. 10 años. 10 años de culpa, de vergüenza, de sentirse una mujer incompleta. 10 años de humillaciones, de tratamientos inútiles, todo basado en una mentira. Salieron de la consulta en un estado de shock. Julián la llevó a un parque cercano y se sentaron en un banco, en silencio. Las lágrimas corrían por el rostro de Camila, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia profunda y catártica. «Él lo sabía», susurró ella, la comprensión golpeándola con la fuerza de un rayo. «Por eso nunca quiso hacerse pruebas. Por eso su madre me atacaba con tanta saña, para desviar la atención. Ellos lo sabían todo el tiempo». Julián, como médico, sintió una oleada de ira profesional y personal. La crueldad de lo que le habían hecho a Camila era inimaginable. Pero en su mente algo no encajaba. La arrogancia de los Llorente. ¿Cómo podían estar tan seguros? «A menos que...» «Camila», dijo, su voz tensa, «necesito que hagas memoria. ¿Alguna vez Esteban tuvo algún problema de salud? ¿Alguna operación? ¿Alguna enfermedad? ¿Incluso en su juventud?»
Camila frunció el ceño, rebuscando en sus recuerdos. No, siempre ha presumido de una salud de hierro. Espera. Una vez, al principio de nuestro matrimonio, tuvo unas fiebres muy altas, paperas. Fue un caso bastante severo. Estuvo en cama casi 2 semanas. El médico de la familia, el doctor Vega, lo atendió en casa. Las piezas encajaron en la mente de Julián con un chasquido ominoso. Las paperas en un hombre adulto pueden, en algunos casos, causar orquitis, una inflamación de los testículos que puede llevar a la esterilidad. El doctor Vega, murmuró Julián. Ya es muy mayor. Está jubilado. Pero lo conozco. Es un hombre de la vieja escuela, leal a sus pacientes ricos como un perro a su amo. Una idea loca y poco ética comenzó a formarse en su cabeza. Era un riesgo profesional enorme, pero al diablo con la ética cuando se enfrentaba a una injusticia tan monstruosa. Esa noche, Julián hizo algo que nunca había hecho. Usó sus credenciales de acceso al sistema de archivos médicos interconectados de la región. Buscó el nombre de Esteban Llorente. La mayoría de sus archivos eran privados, gestionados por la clínica de la familia, pero encontró algo. Un análisis de seguimiento, ordenado por el doctor Vega un año después del episodio de paperas, realizado en un laboratorio independiente, quizás para tener una segunda opinión discreta. Un seminograma. Julián abrió el archivo, el corazón latiéndole con fuerza. Y allí estaba, en blanco y negro, la verdad que había permanecido oculta durante más de una década. Diagnóstico: azoospermia, ausencia total de espermatozoides. Conclusión: esterilidad masculina irreversible. Julián sintió un escalofrío. Esteban Llorente no solo era estéril, sino que lo sabía desde el principio de su matrimonio. Había permitido que Camila se culpara, que sufriera, que se sometiera a tratamientos humillantes, sabiendo perfectamente que él era la causa. Había construido su matrimonio, y ahora su divorcio, sobre la mentira más cruel y devastadora que un hombre puede infligir a su pareja. Imprimió el documento. Sabía que había cruzado una línea, que la forma de obtenerlo era ilegal, pero no le importaba. La justicia para Camila era más importante. Al día siguiente, fue a verla. La encontró en su apartamento, mirando por la ventana con una expresión de furia y dolor. Sin decir una palabra, le entregó el papel. Camila lo leyó, 1, 2, 3 veces. Las palabras técnicas no importaban. Entendió el diagnóstico, entendió la fecha, entendió la magnitud de la traición. El dolor fue tan inmenso, tan abrumador, que por un momento pensó que se ahogaría en él. No era solo la mentira. Era la malicia. El sadismo calculado de dejarla vivir en esa prisión de culpa durante 10 años. Toda su vida, su amor, su sufrimiento, todo había sido una farsa orquestada por él. Levantó la vista del papel, sus ojos encontrando los de Julián. Las lágrimas habían desaparecido. En su lugar, había un vacío helado, una calma aterradora. Él lo sabía, susurró, su voz desprovista de toda emoción, lo que la hacía aún más escalofriante. Todo este tiempo, él lo sabía. El poder de esa verdad era absoluto. Era el arma definitiva, la que podía destruir no solo el caso de Esteban, sino su reputación, su hombría, todo su ser. Tenía en sus manos la capacidad de aniquilarlo. La pregunta que flotaba en el aire, pesada y silenciosa, ya no era si podía ganar. La pregunta ahora era mucho más profunda, mucho más oscura. ¿Quería justicia o quería venganza? Y si era venganza, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El documento en su mano temblorosa era la respuesta, y su peso era el de un imperio a punto de caer. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. La prensa, atraída por el morbo de un divorcio de alto perfil, llenaba las bancas traseras. Esteban Llorente llegó con su equipo de abogados, exudando una confianza arrogante. Llevaba un traje oscuro y caro, su cabello perfectamente peinado. A su lado, doña Aurelia, vestida de un negro riguroso como una viuda en un funeral, miraba a todos con desdén. Eran la imagen del poder y la impunidad. Camila entró por una puerta lateral con Lucía Calderón. Iba vestida con un sencillo pero elegante traje de chaqueta blanco. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con una intensidad glacial. Se sentó frente a Esteban, y por un momento, sus miradas se cruzaron a través de la sala. En los ojos de él, ella vio desprecio. En los de ella, él vio algo que no pudo descifrar, algo que lo inquietó por un instante. La primera parte de la sesión fue un ataque brutal por parte del abogado de Esteban,
un hombre pomposo llamado Garrido. Pintó a Camila como una esposa descontenta y oportunista que, al no poder tener hijos, había decidido vengarse de su marido intentando destruir su patrimonio. Presentó el generoso acuerdo que ella había rechazado como prueba de su codicia. La señora Serrano vivió una vida de lujo y privilegio durante 10 años, tronó Garrido en su alegato inicial. Y ahora, en un acto de puro despecho, pretende reclamar la mitad de un imperio que mi cliente y su familia han construido con sudor y sangre durante generaciones. Un imperio al que ella no contribuyó en nada. Esteban y Aurelia escuchaban con aire de suficiencia. El caso parecía sencillo. Tenían el acuerdo prenupcial, el poder y la opinión pública cuidadosamente manipulada de su lado. Cuando llegó el turno de Lucía, el ambiente en la sala cambió. No levantó la voz. Su tono era tranquilo, metódico, casi quirúrgico. Señoría, comenzó dirigiéndose al juez. La defensa ha presentado este caso como un simple asunto de codicia, pero no lo es. Es un caso de fraude. Un fraude que se ha perpetuado durante una década y que ha destruido la vida de mi clienta. Llamó a su primer testigo, un reputado economista que, utilizando los documentos de Paraíso del Sur, explicó detalladamente cómo Construcciones Llorente había malversado fondos, llevando a la quiebra a docenas de familias. La sala murmuró. La expresión de Esteban se tensó. Aurelia lanzó una mirada furiosa a su hijo. «Objeción», gritó Garrido. «Esto no tiene nada que ver con el divorcio». «Al contrario, señoría», replicó Lucía con calma. «Demuestra un patrón de engaño y comportamiento fraudulento por parte del señor Llorente. Demuestra que está dispuesto a mentir y a destruir vidas para su propio beneficio. Y eso es exactamente lo que le hizo a mi clienta». El juez permitió que continuara. La confianza de Esteban comenzaba a flaquear. El caso de Paraíso del Sur era un fantasma que creía enterrado para siempre, pero el golpe de gracia aún no había llegado. «Y ahora, señoría», dijo Lucía haciendo una pausa dramática, «llegamos al corazón de la mentira sobre la que se construyó este matrimonio. La defensa alega que el matrimonio se rompió porque mi clienta, la señora Serrano, era incapaz de dar un heredero al señor Llorente. Llamó a Camila al estrado. Con voz clara y firme, Camila relató los 10 años de tratamientos, la culpa, la humillación. Luego, Lucía le mostró los resultados de sus pruebas médicas más recientes. «Señora Serrano, ¿qué concluyó su médico tras estas pruebas?» «Que soy perfectamente sana y fértil», respondió Camila. Garrido saltó. «Objeción. Este informe es reciente. No prueba nada sobre su estado hace años». «Tiene razón», dijo Lucía con una sonrisa enigmática. «No lo prueba, pero esto sí». Y entonces se acercó a la mesa y cogió un sobre. El aire de la sala se electrizó. «Señoría, solicito presentar como prueba el historial médico del señor Esteban Llorente». El pánico se apoderó del rostro de Esteban. Se puso pálido como el mármol. «Objeción. Invasión de la privacidad. Esos documentos son confidenciales», gritó, perdiendo por completo la compostura. Aurelia por primera vez parecía asustada. Miraba a su hijo, incrédula. «Estos documentos, señoría», continuó Lucía, impasible, «fueron obtenidos de forma anónima, pero su veracidad puede ser fácilmente comprobada por este tribunal, y demuestran que el señor Llorente fue diagnosticado con esterilidad irreversible hace 11 años, antes incluso de casarse con mi clienta». El caos estalló en la sala. Los periodistas se empujaban para oír mejor. El juez golpeó la mesa con su mazo, pidiendo orden. Lucía proyectó el documento en las pantallas del tribunal. Allí estaba, para que todos lo vieran, el diagnóstico, la fecha, la verdad innegable. «Durante 10 años, señoría», dijo Lucía, su voz resonando en el silencio atónito. «El señor Llorente supo que él era la razón por la que no podían tener hijos, y en un acto de cobardía y crueldad sin parangón, permitió que su esposa llevara esa carga. La humilló, la maltrató psicológicamente y finalmente la desechó, culpándola de su propia condición. Esto no es un divorcio. Es la culminación de una década de tortura. El contrato matrimonial se firmó bajo una premisa fraudulenta. Por lo tanto, el acuerdo prenupcial es nulo y sin efecto». Esteban estaba desmoronado. Se hundió en su silla, incapaz de mirar a nadie. La humillación era total, pública, absoluta. Ya no era el poderoso CEO, era un mentiroso, un fraude, un monstruo. Pero la peor mirada no era la del juez ni la de la prensa, era la de su madre. Doña Aurelia lo miraba con una expresión de horror y repulsión. Su heredero perfecto, su sangre pura, el centro de su universo, era defectuoso.
y le había mentido. La había convertido en cómplice de su farsa, en el instrumento de una crueldad basada en una mentira. Su orgullo, su apellido, todo aquello por lo que había luchado, se hacía añicos frente a sus ojos. Con un gemido ahogado, doña Aurelia se llevó una mano al pecho y se desplomó en su asiento, perdiendo el conocimiento. El imperio Llorente, construido sobre la arrogancia y las mentiras, se derrumbaba en directo. Camila observó la escena desde el estrado. No sintió triunfo, no sintió alegría, solo un vacío inmenso. La justicia era amarga. Vio a los sanitarios llevarse a Aurelia en una camilla. Vio a Esteban, un hombre roto, con el rostro entre las manos. Había ganado. Había conseguido su venganza. El juez suspendió la sesión. Pero el veredicto ya estaba claro para todos los presentes. Cuando el mazo finalmente cayera, no sería solo para conceder un divorcio, sería para ejecutar a una dinastía. Camila había llegado al tribunal como la esposa repudiada, saldría de él como la mujer que había hecho caer un imperio. La caída había sido más dura, más rápida y más devastadora de lo que nadie, ni siquiera ella, había imaginado jamás. El eco de la caída del imperio Llorente resonó por toda España. El juicio no fue solo la comidilla de la prensa rosa, sino que ocupó las portadas de los periódicos económicos. El escándalo de Paraíso del Sur, sumado a la humillación personal de Esteban, provocó el pánico entre los inversores. Las acciones de Construcciones Llorente se desplomaron. La sentencia del juez fue un golpe de gracia, declaró nulo el acuerdo prenupcial por fraude y, en una decisión sin precedentes, otorgó a Camila no solo la mitad de los bienes gananciales acumulados durante el matrimonio, sino también una participación mayoritaria en la empresa, como compensación por los daños morales y el lucro cesante de una década de engaños. De la noche a la mañana, Camila Serrano, la esposa inútil, se convirtió en la principal accionista y, por tanto, en la nueva dueña de Construcciones Llorente. El mundo de Esteban se desintegró. Perdió su empresa, su fortuna y, lo que era peor, su reputación. Se convirtió en un paria, el hombre cuya arrogancia y crueldad habían sido expuestas ante todo el país. Marina Salvatierra, viendo que el barco se hundía, lo abandonó sin contemplaciones, no sin antes asegurarse de filtrar a la prensa algunos detalles íntimos y vergonzosos de su relación, completando su aniquilación pública. Doña Aurelia sobrevivió al desmayo, pero su espíritu se quebró. Se recluyó en la mansión, ahora propiedad legal de Camila, convertida en una anciana amargada y derrotada. El golpe de descubrir la mentira de su hijo y la humillación pública fueron una condena peor que la muerte. Vivía sus días en silencio, atormentada por los fantasmas de un orgullo hecho cenizas. Camila, sin embargo, no se regodeó en su victoria. La venganza, una vez consumada, le dejó un sabor a ceniza. Ver a Esteban y Aurelia destruidos no le proporcionó la paz que esperaba. Se dio cuenta de que su verdadera liberación no vendría de su caída, sino de su propio ascenso. Su primera decisión como nueva dueña de la empresa fue audaz. No la vendió. En lugar de eso, contrató a un equipo de gestión profesional y honesto y anunció que la nueva constructora Serrano había borrado el apellido Llorente del mapa, se dedicaría a un nuevo tipo de negocio, la construcción de viviendas sociales de alta calidad y proyectos urbanos sostenibles. Usaría el imperio que se había construido sobre la codicia para crear algo bueno. También se puso en contacto, a través de Lucía, con los inversores arruinados por el fraude de Paraíso del Sur y estableció un fondo de restitución para devolverles su dinero. Fue un gesto que le granjeó el respeto del mundo empresarial y la admiración del público. La prensa que una vez la había vilipendiado ahora la aclamaba como un símbolo de resiliencia y justicia, la Dama de Hierro de Sevilla. Su vida personal también floreció. Su trabajo en la Fundación Corazones de Triana continuó siendo su pasión. Ahora, con sus propios recursos, pudo expandir la organización, creando nuevos centros y programas por toda la ciudad. Y estaba Julián. Él había sido su roca durante la tormenta, su brújula en la oscuridad. Su amistad se había transformado en un amor profundo y sereno, construido sobre el respeto mutuo y la confianza. No era un amor de cuento de hadas, sino uno real, forjado en la adversidad. Unos meses después del juicio, Camila tomó una última decisión para cerrar el círculo. Fue a la mansión. No había vuelto a pisarla desde el día que se fue. La encontró silenciosa y sombría. Aurelia estaba en el salón, mirando por la ventana, con la mirada perdida. Parecía haber envejecido 20 años. «Vengo a ofrecerte un trato, Aurelia», dijo Camila, su voz tranquila pero firme. «Puedes quedarte en esta casa el resto de tu vida. A cambio, quiero que me respondas a una pregunta con total sinceridad. ¿Por qué?» Aurelia se giró lentamente.
Sus ojos negros, antes llenos de fuego, ahora estaban apagados. «Porque te odiaba», susurró con una voz ronca. «Odiaba tu bondad, tu gentileza. Me recordaban todo lo que yo no era. Y cuando no podías darme un nieto, encontré la excusa perfecta para destruirte. Fui una necia». Fue la única disculpa que Camila obtendría, y fue suficiente. También vio a Esteban. Estaba en la biblioteca, rodeado de los libros que nunca leía. Era una sombra del hombre que fue, delgado, desaliñado, con la mirada vacía. «¿Has venido a disfrutar de tu victoria?», preguntó con amargura. «No, Esteban, he venido a decirte adiós», respondió ella. «Te perdono, no por ti, sino por mí. Ya no quiero llevar el peso de tu traición. Espero que algún día encuentres la manera de perdonarte a ti mismo». Él no respondió. Simplemente se quedó allí, un rey destronado en un reino en ruinas. Camila se dio la vuelta y salió de esa casa para siempre, dejando atrás el pasado. La escena final de su historia no fue en un tribunal ni en una sala de juntas, sino en un lugar mucho más simple. Una tarde dorada, el sol de Sevilla tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Camila y Julián paseaban de la mano por la orilla del Guadalquivir, en Triana. Reían, hablando de los planes para un nuevo parque infantil que la fundación iba a construir. Se detuvieron a mirar el atardecer. El agua reflejaba la luz, y la Giralda se recortaba a lo lejos. Era una imagen de paz, de belleza, de promesas cumplidas. «¿Eres feliz, Camila?», le preguntó Julián, rodeándola con un brazo. Camila se apoyó en él, respirando el aire fresco. Pensó en la mujer rota y asustada que había sido, y pensó en la mujer que era ahora, fuerte, independiente, amada, una mujer que había renacido de sus propias cenizas para construir un futuro mejor, no solo para ella, sino para muchos otros. «Sí», respondió ella, y su sonrisa era la más auténtica y radiante que jamás había tenido. «Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz». Juntos, vieron cómo el sol se ocultaba en el horizonte. No era un final, sino un comienzo. El comienzo de una vida donde la justicia no era solo la ausencia de maldad, sino la presencia activa del bien. Una vida donde el amor verdadero no era una jaula de oro, sino un puerto seguro. Camila Serrano había perdido un marido y un apellido, pero había ganado el mundo entero, se había ganado a sí misma. Y esa era la única fortuna que realmente importaba.